Hola a todos. Seguro que muchos están ahora mismo en redes sociales, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos. Totalmente. ¿Cómo decidimos qué es real y qué no en este? Sí. Prepárense porque Meta, la empresa detrás de Facebook e Instagram, está haciendo cambios radicales Cambios que podrían tener un impacto enorme. en cómo consumimos información en línea. Exacto. Hablamos de un giro total en su enfoque para combatir la desinformación. De hecho, democracia digital o anarquía informativa, libertad de expresión o libertad para mentir, un informe de conexión consciente. Ajá. La iniciativa de Felipe Sánchez Iregui analiza este cambio a fondo. Interesante. Meta está abandonando su programa de verificación de hechos con expertos externos. ¿Qué imaginas? Adiós a los fact-checkers. Es un movimiento arriesgado sin duda. Sin duda. Zuckerberg habla de libertad de expresión, pero esto también abre la puerta a más manipulación y noticias falsas, ¿no crees? Esa es la gran pregunta. Meta dice que ahora la comunidad tendrá más poder. Sí. Algo así como las Community Notes de Twitter. Los usuarios podrán marcar contenido dudoso. Es interesante cómo Meta intenta responder a las críticas, Claro. especialmente de grupos conservadores que sentían que la verificación de hechos tenía un sesgo en su contra. Claro, dar más voz a los usuarios suena democrático en teoría. Ah. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Esa es la cuestión. ¿Realmente tendremos más control o solo más caos? Bueno, hay que analizar los posibles beneficios y riesgos. Por un lado, podríamos ver más participación de los usuarios, Sí, una especie de responsabilidad colectiva para mantener la información limpia. Suena bien, como si todos fuéramos guardianes de la verdad. Exacto. Pero seamos realistas. La gente realmente tiene tiempo para verificar todo lo que ve en línea. Exacto, ahí está el riesgo. ahí está. Grupos organizados podrían aprovechar este sistema para difundir información falsa de manera coordinada. Imagínate el impacto en las elecciones o en temas de salud pública. Sería como el salvaje oeste de la información. Un caos total. Y si Meta ya no se responsabiliza por la veracidad del contenido, ¿qué pasará con la confianza en la plataforma? Podríamos ver una disminución drástica en la confianza si los usuarios perciben que Meta se lava las manos. Claro. ¿Quién les garantiza que lo que ven en Facebook o Instagram es real? Justo ahí está la paradoja. Meta intenta apaciguar las críticas sobre censura y control, pero al final podría generar aún más desconfianza. Y no olvidemos que también están reduciendo la moderación de contenido. Se centrarán solo en casos graves como terrorismo o explotación infantil. Es comprensible que prioricen lo más grave. Claro. Pero, ¿qué pasa con el discurso de odio o la incitación a la violencia? Dependerá solo de nosotros reportar ese tipo de contenido. Esa es la gran incógnita. Meta apuesta por la autorregulación de la comunidad. Pero sin mecanismos robustos de control, la desinformación y el contenido dañino podrían propagarse aún más rápido. Es un panorama complejo sin duda. Y lo que me preocupa es que estos cambios de Meta no ocurren en el vacío. No, claro que no. Hay una tendencia global que también está impactando el control de la información en línea. Exacto. Gobiernos de todo el mundo están implementando leyes para combatir las noticias falsas, pero en muchos casos estas leyes se usan para silenciar a la prensa independiente y controlar la narrativa. Hablando de control, un informe reciente titulado Legislación escalofriante. Seguimiento del impacto de las leyes sobre noticias falsas en la libertad de prensa a nivel internacional revela cifras alarmantes. Sí. El número de leyes que buscan controlar la información online se disparó entre 2016 y 2022. Y no solo en regímenes autoritarios, también en democracias. Lo preocupante es que muchas de estas leyes son ambiguas. La definición de noticia falsa es muy subjetiva y deja un amplio margen para la interpretación y el abuso de poder. Es decir, bajo la excusa de combatir la desinformación, algunos gobiernos podrían censurar cualquier información que no les convenga. Exacto. Y esto nos lleva de vuelta a las decisiones de Meta. Si la empresa se retira de la verificación de hechos, ¿quién ocupará ese vacío? Esa es la pregunta. Los gobiernos, la propia comunidad online. Es una pregunta inquietante. Si nadie regula la información, ¿quién nos protege de la manipulación y la desinformación? Y si son los gobiernos quienes toman el control, ¿qué garantías tenemos de que no usarán ese poder para sus propios intereses? Esa es la gran encrucijada que enfrentamos. Las decisiones de Meta, junto con esta tendencia global de control de la información, nos plantean un desafío sin precedentes. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de proteger a la sociedad de la desinformación? En la segunda parte de nuestro análisis exploraremos con más detalle las implicaciones de estas tendencias y veremos algunos casos concretos que ilustran los desafíos que enfrentamos en la era de la información digital. No se lo pierdan. Y retomando
lo que decíamos sobre las leyes contra las noticias falsas. Creo que es crucial analizar cómo impactan directamente en el periodismo y la libertad de prensa. No podemos olvidar el caso de Malaysia Kini. ¿Te acuerdas? Claro, ese medio malasio que recibió una multa enorme por comentarios de sus lectores. Que el gobierno consideró falsos. Un caso que nos deja helados, ¿verdad? Totalmente. Y lo preocupante es que este es solo un ejemplo. Hay muchos otros casos donde estas leyes se usan para silenciar a periodistas y medios independientes. Es como si se estuviera creando un clima de miedo donde la autocensura se convierte en la norma. Es aterrador pensar en las consecuencias. Si los periodistas temen ser castigados por investigar temas sensibles o por criticar al poder, ¿quién nos informará sobre lo que realmente está sucediendo? Exacto. Y aquí volvemos a Meta. Si delegan la verificación a la comunidad, ¿qué pasa con las investigaciones periodísticas complejas? ¿Se dejará la verdad en manos de la opinión popular? Es una pregunta que nos lleva al corazón del debate. ¿Qué rol deben jugar las plataformas tecnológicas en la era de la desinformación? ¿Deben ser árbitros de la verdad o simplemente facilitadores de la conversación? El dilema es enorme. Si Meta se desentiende, corremos el riesgo de que la información sea manipulada por intereses ocultos. Pero si asume un rol demasiado activo, se le acusará de censura y control. Es como caminar por una cuerda floja. Y mientras tanto, la desinformación sigue propagándose como un virus. No olvidemos que este problema está ligado a otros aún más graves: la polarización política, el discurso de odio, la violencia. Absolutamente. La desinformación es un caldo de cultivo para la intolerancia y la división social. Si no somos capaces de abordarla de raíz, las consecuencias pueden ser devastadoras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estamos condenados a vivir en un mundo donde la verdad es relativa y la manipulación reina. Necesitamos un enfoque multisectorial donde todos los actores trabajemos juntos para construir un ecosistema digital más confiable y democrático. Un gran desafío, sin duda. Pero también una oportunidad para repensar la forma en que producimos, consumimos y compartimos información en la era digital. Y hablando de oportunidades, hay muchas iniciativas que vale la pena destacar. Totalmente. Desde proyectos de periodismo colaborativo hasta plataformas de verificación de hechos impulsadas por inteligencia artificial, el panorama es mucho más dinámico y esperanzador de lo que a veces pensamos. Me encanta esa visión optimista. En la tercera parte de nuestra conversación exploraremos algunas de estas iniciativas que están marcando la diferencia en la lucha contra la desinformación. No se lo pierdan. Llegamos a la parte que más me gusta, la que nos llena de esperanza. A ver. Las soluciones. Porque sí, a pesar de este panorama complejo, hay mucha gente brillante trabajando para combatir la desinformación y construir un futuro digital más transparente. Totalmente. Y hay iniciativas realmente fascinantes. Por ejemplo, se está explorando el uso de blockchain para crear un registro de contenido verificado e inmutable. Suena complicado, pero estoy segura de que puedes explicarlo de forma sencilla. Claro que sí. Piensa en blockchain como un libro de contabilidad digital gigante, pero en lugar de estar guardado en un solo lugar, está distribuido en una red de computadoras. Cada vez que se agrega nueva información, se crea un bloque, y este bloque se encadena al anterior, formando una cadena inquebrantable. Entiendo. Y como cada bloque está conectado al anterior, es casi imposible manipular la información, ¿no? Exactamente. Cambiar un bloque significaría cambiar toda la cadena, lo que requeriría un poder de computación descomunal y la colaboración de una gran parte de la red. Imposible. Eso suena a prueba de balas. Pero, ¿cómo se aplica esto a la lucha contra la desinformación? El documento menciona 6 características clave de blockchain, ¿verdad? Así es. Son la inmutabilidad, la transparencia, la descentralización, la trazabilidad, la certificación de contenido y la autenticación de fuentes y autores. De hecho, es interesante notar que Felipe Sánchez Iregui, en su libro de 2018, Redes sociales, el daño virtual a la responsabilidad legal, ya había explorado el uso de blockchain para combatir la desinformación. En el contexto legal. Wow, parece que fue un visionario. Empecemos con la primera característica. Inmutabilidad. ¿Qué significa esto en la práctica? Imagínate que lees un artículo de noticias en una plataforma que utiliza blockchain. Este artículo, al ser publicado, genera un bloque, con una huella digital única e inmutable. Si alguien intenta modificarlo, esa modificación quedaría registrada para siempre, evidenciando la manipulación. Es como si cada pieza de información tuviera su propio certificado de autenticidad, ¿no? Precisamente. La inmutabilidad garantiza la integridad de la información, haciéndola mucho más confiable. Es increíble. Pasemos a la segunda característica, la transparencia. ¿Cómo funciona esto en el contexto de blockchain? Bueno, la transparencia en blockchain significa que cualquier persona puede acceder a la información almacenada en la cadena de bloques. Es como un libro abierto, donde puedes rastrear el origen de un dato, ver quién lo creó, cuándo se modificó. Bueno, ya sabes ese tipo de cosas. Espera, o sea que cualquiera podría convertirse en un detective digital.
y rastrear la fuente de cualquier información. Exactamente. Con blockchain ya no tendríamos que confiar ciegamente en la palabra de una fuente. Podríamos verificar la información por nosotros mismos. Imagínate que encuentras una noticia que te parece sospechosa. En una plataforma basada en blockchain podrías rastrear su historial y ver si ha sido modificada o si proviene de una fuente confiable. Eso sí que cambia las reglas del juego. Sería como tener un detector de mentiras para Internet. Me encanta. Hablemos ahora de la descentralización. ¿Cómo entra en juego aquí? A diferencia de las plataformas tradicionales, como Facebook o Twitter, donde una sola empresa controla la información, blockchain opera en una red distribuida. No hay una sola entidad que tenga el poder de manipular o censurar los datos. Eso suena mucho más democrático. En cuanto a la información, ¿no? Sin duda. La descentralización hace que sea mucho más difícil para actores malintencionados controlar el flujo de información. Piensa en ello como una red de miles de guardianes que protegen la integridad de los datos. Ya veo. Es como una telaraña digital, donde cada hilo contribuye a la fuerza del conjunto. Continuando con las características, la siguiente es la trazabilidad. ¿Qué implica esto? Imagina que ves un video impactante en línea. En una plataforma que utiliza blockchain, podrías verificar si el video es original o si ha sido manipulado. Cada paso en la vida de ese video, desde su creación hasta su publicación, quedaría registrado en la cadena de bloques. Entonces, la trazabilidad nos permite seguir la pista de la información, como si fuera un paquete con un número de seguimiento, ¿verdad? Exactamente. Tendríamos un registro completo del recorrido de la información, lo que nos ayudaría a detectar cualquier manipulación o alteración. Fascinante. Pasemos ahora a la quinta característica: la certificación de contenido. ¿Significa esto que hay alguien que verifica la información antes de que se publique en la blockchain? En cierto modo, sí. La certificación de contenido implica que una red descentralizada de verificadores o fact-checkers pueden validar la autenticidad de la información. Y lo más importante es que esa validación queda registrada en la blockchain, proporcionando una prueba pública de su veracidad. Es como un sello de aprobación digital. Si una noticia ha sido certificada por una red de verificadores confiables, tendríamos mucha más seguridad de que es real. Correcto. Y al ser un proceso descentralizado, se reduce el riesgo de sesgo o manipulación por parte de una sola entidad. Es una forma de construir confianza a través de la verificación colectiva. Y por último, llegamos a la última característica: la autenticación de fuentes y autores. ¿Cómo funciona esto? A ver, imagina que eres un periodista que publica un artículo en una plataforma que utiliza blockchain. Tu artículo, al ser publicado, se registraría en la blockchain con una firma digital única, que te identifica como el autor. Esto evitaría que otros se atribuyan tu trabajo o que se difunda información falsa bajo tu nombre. Es como si cada pieza de contenido tuviera su propio DNI, ¿no? Imposible de falsificar. Exactamente. La autenticación de fuentes y autores aporta transparencia y responsabilidad al ecosistema informativo. La inteligencia artificial, ¿cómo se está utilizando en esta batalla? La inteligencia artificial está jugando un papel clave en la detección de patrones de desinformación. Se están desarrollando algoritmos capaces de identificar noticias falsas, bots y cuentas automatizadas que difunden contenido malicioso. Es como tener un ejército de robots detectives trabajando 247 para desenmascarar a los mentirosos digitales. Exactamente. Y lo más interesante es que la IA no solo detecta la desinformación, sino que también puede predecirla. Imagina poder anticipar cómo se propagará una noticia falsa y tomar medidas preventivas. Eso sí que es adelantarse al enemigo. Sería como vacunar a la sociedad contra las fake news. Justamente. Y no podemos olvidar el poder de la colaboración. Cada vez vemos más redes de periodistas académicos y organizaciones que trabajan juntos compartiendo información y estrategias para combatir la desinformación. La unión hace la fuerza. Y hablando de fuerza, la educación también juega un papel fundamental. Tenemos que enseñar a las personas a ser ciudadanas digitales responsables, a cuestionar lo que ven en línea y a verificar la información antes de compartirla. Totalmente de acuerdo. No se trata de convertir a todos en expertos en tecnología, sino de fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de discernir entre lo real y lo falso. Al final, la batalla contra la desinformación se libra en la mente de cada individuo. Si somos capaces de cultivar el pensamiento crítico, la curiosidad y el respeto por la verdad, estaremos mejor preparados para navegar por este mundo digital tan complejo. Exacto, la información es poder, pero solo si la usamos con responsabilidad y sabiduría. Y con esa poderosa reflexión, damos por concluida nuestra inversión en el mundo de la información digital. Espero que les haya resultado útil y que se sientan inspirados a ser parte de la solución. Recuerden, la verdad importa. No se dejen engañar, investiguen, cuestionen y compartan información responsablemente. Hasta la próxima, y que la información veraz y el pensamiento crítico sean sus mejores aliados en este apasionante viaje digital.